Don César, buen día. Buen día, gracias por la entrevista, a la orden para poder informar. Viceministro, en las últimas horas, el fiscal del caso vinculado al golpe de Estado, caso golpe de Estado, ha solicitado la ampliación de la detención preventiva contra Yanine Áñez por 6 meses más. ¿Cuál es la motivación, en este caso, de parte de los acusadores? Bueno, debo informar, aclarar, y por eso creo que estamos haciendo esta entrevista, que estamos hablando de dos procesos penales diferentes. El proceso penal que se inició el año 2020, presentado por denuncia de la exdiputada Lidia Patti, es un proceso que se ha ido sustanciando por los delitos de terrorismo, sedición, conspiración, y por el cual la señora Áñez y otros militares y policías del alto mando fueron detenidos preventivamente. Ese proceso está sustanciado bajo el control jurisdiccional del juez 10º cautelar de la ciudad de La Paz. No obstante ello, en julio pasado, estamos exactamente a 2 meses, se presentó un nuevo caso, podríamos decir así, por lo hemos denominado caso Golpe 2, bajo el control jurisdiccional del juez segundo anticorrupción. Y este caso ya es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. ¿Y por qué hago esa aclaración previa? Porque en este segundo caso es donde se dispuso, no recientemente, sino el 5 de julio, estaba leyendo la imputación formal, la detención preventiva de la señora Yanine Áñez por 6 meses en el penal de Miraflores. Son dos casos diferentes, son dos casos que gozan de autonomía, son dos casos en los que se está defendiendo a la señora Áñez, no solamente está involucrada ella, sino también otros sujetos procesales, y bueno, esa es la información que puedo darte. No es que en el primer caso se ha ampliado la detención preventiva. En el primer caso no se ha ampliado ninguna detención preventiva, los 6 meses se están corriendo, creo que ya se han cumplido, y en el segundo caso se ha dispuesto la detención preventiva en julio de este año. De mejor el caso, cierto. Yanine Áñez fue detenida a instancias de la exdiputada del Movimiento al Socialismo, Lidia Patti, que precisamente acusó a la señora Áñez de conspiración, sedición, terrorismo. Y un segundo caso que aparentó ser la ampliación de este proceso, porque cierto, también hay otra figura legal, incumplimiento, resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley, a las leyes. Esto precisamente porque supuestamente Áñez se pasó las normas, los reglamentos legislativos para proclamarse presidenta. Es así. ¿Quiénes están propiciando este segundo caso como sujeto jurídico, viceministro? Sí, gracias por la pregunta, porque debo aclarar también que el Ministerio de Justicia no es parte de ninguno de los procesos. Por competencia le corresponde a la Procuraduría General del Estado y al Ministerio de Gobierno, en el segundo caso, y en el primer caso, además del Ministerio de Gobierno y Procuraduría, está todavía como denunciante y víctima la señora Lidia Patti. En el primer caso, ¿no? Sí, en el primero. Ahora, aclaradas las cosas, en medio de todo este proceso hay denuncias de parte de la defensa de la señora Áñez en sentido de que recibe abusos jurídicos, también recibe arbitrariedades en la cárcel, y por eso es que precisamente su familia, especialmente su hija, ha interpuesto una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que es un organismo independiente de la OEA, a la que le pidió medidas cautelares a favor de su madre, y la CIDH mandó una comunicación al gobierno, ¿no?, para que informe en un plazo determinado estos extremos. Bolivia ya ha presentado ese informe, lo que se espera es ahora el resultado de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos
humanos. ¿Qué información última hay sobre esto, viceministro? Exactamente. En la Procuraduría General del Estado, con la competencia que tiene, pero en coordinación con con las otras instituciones del sector justicia, y que de cierta forma tenemos competencia e información sobre la solicitud de medidas cautelares que ha pedido la hija de la señora Áñez, ha presentado el informe de respuesta o el escrito de respuesta el 9 de septiembre pasado, y como tú bien decías, ahora se encuentra en etapa de resolución. No se va a resolver el fondo de la solicitud, está en una etapa todavía de preadmisibilidad del caso, pero sí se va a resolver la solicitud de medidas cautelares. El escrito presentado por la señora Áñez a través de su hija y su abogado hace una argumentación relativa a vulneraciones al debido proceso y posible afectación de su salud y peligro de su vida. Hace referencia a los procesos judiciales de los cuales hemos hablado hace un momento, hace referencia a los tratos que estaría recibiendo en el penal de Miraflores, pero fundamentalmente presenta certificados médicos particulares y algunos forenses en los que refiere que si sigue en detención preventiva, ella podría ser afectada en su salud o correr peligro su vida. El resumen del escrito de respuesta se basa en la junta médica que se realizó el pasado viernes, con presencia también de sus médicos particulares, de su psiquiatra particular, en la que se determinó de manera uniforme, colegiada entre todos estos profesionales, que no está en peligro su vida y que la salud está atendida y estabilizada por los médicos del penal. Recordemos que ella está aislada del resto de la población en el penal de Miraflores, ella goza de atención médica permanente, y entendemos, sin prejuzgar ni adelantar criterio, de que la CIDH va a valorar todos estos argumentos que ha presentado el Estado boliviano, comprueba además informes de juntas médicas realizadas con presencia, reitero, de sus médicos y psiquiatras, y va a determinar que esta solicitud de medidas cautelares no corresponde. Asimismo, aclarar también que precisamente en el caso de Golpe 2, que hemos aclarado hace un momento, los fiscales han requerido un peritaje forense que creo que ya está en ejecución. Entiendo que máximo hasta la próxima semana se va a tener resultados, precisamente con ese objeto de pericia, ¿no? Determinar si su salud o su vida puede estar en peligro por estar detenida preventivamente en el penal de Miraflores. Viceministro, siempre en este tema, en las pasadas horas, los pasados días, se ha presentado una proposición acusatoria para juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez. El tema ya está en la comisión mixta de diputados y de senadores, pero a la fecha no se ha tratado en instancias de esta comisión. ¿Qué está esperando el gobierno? ¿Qué está esperando el MAS para no llevar adelante el tratamiento de esta norma en el Pleno? Bueno, debemos entender que un juicio de responsabilidades es un juicio eminentemente político, y la decisión de autorizar o no dicho juicio es también de carácter político. No obstante ello, también debo aclarar que antes de estas 4 proposiciones acusatorias contra la señora Yanine Áñez, una de las cuales quizás la más importante por un tema de justicia, la de las masacres de Sacaba y Sencata, voy a utilizar un término muy simple, se limpiaron, se allanó el camino de 20 juicios de responsabilidades que estaban pendientes de tratamiento desde hace más de 15 años atrás. Afortunadamente la comisión mixta empezó a trabajar, a la cabeza de la senadora Patricia Arce se reunió por tiempo y materia y lograron emitir los informes para su presentación al Pleno de la Asamblea de los 20 casos en cuestión, entre los cuales están el caso Quiborax, el caso Tractores del padre de Adriana Salvatierra, los casos que estaban acumulados durante, reitero, 15 años. Resta tratar estos 4 casos presentados contra Yanine Áñez. Entiendo que no se ha suspendido indefinidamente,
que la próxima semana posiblemente sea tratado, pero reitero, y respondiendo a tu pregunta, es una decisión política que lo va a tomar no solamente el movimiento al socialismo, sino también la oposición, porque te recuerdo, y así lo dice la ley y la Constitución, se requiere 2/3 de voto para autorizar cualquier juzgamiento contra altas autoridades del órgano ejecutivo, no solamente estas 4 últimas, sino también las anteriores. Nosotros tenemos la confianza en que se va a lograr esos 2/3 para evitar la impunidad, especialmente en los hechos sangrientos de Sacaba y Sencata. Viceministro, es decir, que el gobierno, a través de su bancada del MAS, va a tocar las puertas de la oposición para conseguir esos 2/3, ¿va a negociar algo? Hemos tenido una reunión informativa y a la vez de coordinación con la bancada del MAS, tanto diputados como senadores, a la cabeza del vicepresidente, que es el presidente nato de la Asamblea. Y él ha generado esta idea que le estoy planteando, de que la decisión es política y que no solamente deberíamos de decidirlo en la bancada del MAS, sino debe decidirse en una reunión ampliada con las bancadas de la oposición para determinar no solamente el rumbo de estos 4 procesos que están pendientes de tratamiento, sino los anteriores 20 también, que no tenemos la garantía, nadie tiene la garantía de que se puedan lograr los 2/3 de voto. Entiendo que en las próximas semanas, tal vez la próxima semana específicamente, se vayan a tratar los 2 temas. Por un lado, los 20 casos que están pendientes de convocatoria a asamblea para votar si se autoriza o no el juzgamiento, y por otro lado, los 4 casos de la señora Yanine Áñez que también están pendientes en tratamiento en la comisión mixta. Entendería también yo, que como un tema aclaratorio adicional, que si bien esta fase política es esencial para la sustanciación de los juicios respectivos, quien al final va a determinar si hubo o no responsabilidad penal es el Tribunal Supremo de Justicia, previa acusación que ya la ha presentado la Fiscalía General del Estado. Viceministro, de todas maneras, lo que nos está diciendo usted es que va a haber esa reunión ampliada, están trabajando ya en la convocatoria, hay que salir de este embrollo. Por el momento está suspendido el tratamiento, por lo menos de estos 4 casos vinculados a Yanine Áñez. Sí, en la comisión mixta es un poco más sencillo, digamos, el tratamiento. Yo tengo una reunión, el ministro de Justicia también, con la senadora Patricia Arce de coordinación precisamente para llevar a cabo esa reunión. ¿Y por qué digo que es relativamente sencillo? Porque lo único que hace la comisión mixta es determinar si se han cumplido o no los requisitos de admisibilidad del caso. Y en este caso se han cumplido los requisitos, existe un requerimiento acusatorio del fiscal, previa proposición acusatoria, una fase de investigación preliminar, es decir, no hay forma de observar el tratamiento del requerimiento acusatorio en la comisión. Yo creo que la reunión importante de coordinación que debe haber ya es para la autorización o no del juzgamiento de estos, ya serían 24 juicios de responsabilidades. Por responsabilidad, valga la redundancia, entiendo yo que es urgente que se pueda realizar esta convocatoria de asamblea. Esperemos que el vicepresidente lo haga a la brevedad posible y estaremos nosotros para darle todo el apoyo a través del Ministerio de Justicia. Si bien, digamos, ha sido iniciativa del presidente nato de la Asamblea Legislativa, en este caso el vicepresidente del Estado, don David Choquehuanca, ¿ha encontrado apertura en las fuerzas de oposición el movimiento al socialismo? Hemos escuchado algunos comentarios, algunas declaraciones de que hay juicios de responsabilidades, especialmente aquellos relativos a la corrupción y relativos a genocidio, masacres, Sacaba y Sencata, que no deberían tenerse ni la mínima duda de autorizarse. Los otros casos son más discutibles y demás. Yo pienso que se tiene que debatir todos. Hemos propuesto como una metodología que se lo haga de forma cronológica, y así se han ido presentando los informes por la Comisión Mixta de Justicia a la Asamblea, y entiendo que así también van a ser tratados. Entonces ya han comenzado no las negociaciones, sino las convocatorias para esta reunión ampliada y la definición de los procesos. Creo que hay ya una puerta abierta para que en un corto plazo se puedan viabilizar estos procesos, viceministro. Sí, entendemos que sí, es decir, no podría
haber una razón jurídica, política y de índole social que niegue un juicio de responsabilidad por las masacres de Sacaba y Sencata. Y lo mismo por otros casos dentro de estos 24. Pero fundamentalmente creo que debe tanto la oposición como un movimiento al socialismo razonar de cara al pueblo. Y si razonas de cara al pueblo, tienes que autorizar un juicio. Ya será la instancia pertinente y competente la que determine cuál responsabilidad y qué grado de responsabilidad tuvieron los eventualmente acusados. Viceministro, volviendo al caso de la CIDH y las medidas cautelares solicitadas por Yanine Áñez, ¿hay un plazo para que la CIDH pueda comunicar al final su decisión? Sí existe un plazo, al igual que el que nosotros nos han conferido y hemos cumplido incluso antes de plazo presentando el escrito. Ellos también tienen un plazo que pueden ampliarlo por una sola vez, por 10 días hábiles más, pero al presente no hemos recibido todavía ninguna comunicación de ampliación. Entiendo que la próxima semana se estaría cumpliendo este plazo y estarían emitiendo la decisión final sobre las medidas cautelares, no sobre el fondo de la solicitud. Sí, viceministro, ahora si me permite cambiar de tema, algo que también nos interesa, está muy vinculado a estos procesos políticos que en este momento están acaparando la atención mediática y política, es la reforma judicial. Hace 2 semanas el Ministerio de Justicia ha presentado una iniciativa para plantearse en 90 días un plan. ¿Cómo anda este proceso? ¿Qué líneas se están abordando? ¿Cuál es la ruta crítica? ¿Y con qué instancias ya se ha logrado reunir? Y si estas son parte del Poder Judicial con las que se ha reunido, ¿eh? Sí, gracias por la pregunta y más bien aprovecho el medio de comunicación para convocar una vez más, aunque ya lo hemos hecho de forma oficial, a todos los operadores de justicia, fiscales, abogados, colegios profesionales, universidades, a que puedan hacer llegar sus propuestas de reforma, sus ideas reflexionadas sobre la reforma de justicia en Bolivia, en base a los 6 ejes que hemos planteado para la reforma de justicia, basado en el informe del grupo de expertos independientes, las conclusiones de la Cumbre de Justicia del 2016 y fundamentalmente el mandato constitucional que nos exige tener una mejor justicia en el país. Hemos realizado ya eventos de socialización de los ejes de la reforma en Oruro, en Tarija, estuve el día de ayer y antes de ayer en Cobija, el día jueves vamos a replicar esa socialización en el Alto, el día viernes en La Paz, la subsiguiente semana estaremos en Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Potosí, cerramos en Sucre, esa visita que estamos haciendo con el ministro a los 9 departamentos, escuchando a los operadores de justicia, a los fiscales de materia, a personal del sector justicia, pues el Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional, pero también a la sociedad civil, también a organizaciones de la sociedad civil como colegios de profesionales, organizaciones vecinales. En Cobija, por ejemplo, tuve una reunión con los colegios de abogados, con el Colegio de Abogados y con la Universidad Amazónica de Pando. Tuve también un encuentro con organizaciones sociales que también quieren participar de la reforma porque definitivamente la reforma es de todos estos 6 ejes que planteamos, resumidos en transparencia, que es control y fiscalización, en independencia, en tecnologías de la información. Y esto que queremos con el cambio de justicia que pretendemos debe ser una tarea de todos y no solamente el Ministerio de Justicia o los operadores de justicia. ¿Se lograron reunir? ¿Han encontrado eco con las autoridades del Poder Judicial? Sí, mucho apoyo. Esto surgió además, les comento, hace unas 3 semanas atrás, como uno de los puntos agendados en la Comisión de Seguimiento de Conclusiones de la Cumbre de Justicia, de la Ley 898. Ahí todo el sector justicia apoyó la iniciativa del ministro de Justicia de plantear 6 ejes de la reforma, socializar los mismos, enriquecerlos, recibir las propuestas, sistematizarlas en 1 mes y en 3 meses empezar a implementarla. Es la idea que tenemos. Parte muy importante, decía hace un rato, de la reforma es la carrera, lograr que los jueces, los vocales ingresen a la función judicial
por concursos meritocráticos, transparentes, respetando la igualdad de género y otros principios constitucionales. El día domingo se presentó en ese marco de coordinación interinstitucional nueva convocatoria para vocales ordinarios y para vocales constitucionales. Este domingo que viene se está presentando convocatoria para jueces agroambientales y el siguiente domingo para jueces ordinarios. ¿Cuál objetivo? No tener ninguna cefalía en el país, que todos los juzgados estén con personal trabajando, pero ese personal sea el mejor posible. Por eso invito a los profesionales a que se presenten en estas convocatorias, confíen en estos procesos de reclutamiento que el Ministerio de Justicia, a través de sus brazos operativos, como son el Viceministerio de Justicia a mi cargo y el Viceministerio de Transparencia a cargo de la doctora Susana Ríos, vamos a hacer el seguimiento necesario para que estos procesos se lleven a cabo y concluyan de la forma más transparente posible. Es decir, que el proceso de reforma que impulsa el gobierno empieza a tomar cuerpo y no es un parchecito, como acá lo dijo el expresidente Eduardo Belza. Entendemos que no, y nosotros en ningún momento nos hemos cerrado. Recordarás las conferencias de prensa que dio el ministro en noviembre del año pasado, a la posibilidad de abrir la Constitución inclusive. Si bien nos generó alguna reacción del propio movimiento al socialismo, nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad que cambie la justicia. Si es necesario reformar la Constitución, hay que pensar, hay que revisar, pero si no es necesario hay que trabajar en los 6 ejes que hemos planteado. De todas maneras, no va a variar ese plazo de 90 días para la presentación del plan. No va a variar, ya está corriendo el plazo. Les reitero, el 1 de octubre en Sucre estamos presentando ya en el último taller de socialización los resultados parciales que se han conseguido en los 9 departamentos a los que hemos visitado y estamos visitando. Sin embargo, tiene que haber consenso con las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas no están tan dispuestas, especialmente Comunidad Ciudadana y Creemos en la oposición, a convalidar esta propuesta. Yo pienso que lo están haciendo en el camino. Ha sido hace 2 semanas atrás que se ha promulgado la ley de fortalecimiento a la lucha contra la corrupción. Ha sido apoyo unánime, tanto la oposición como el oficialismo han apoyado esta ley, que está cambiando la justicia porque está modificando tipos penales, está modificando procedimiento, incorporando nuevas figuras para mejorar la justicia en el país. El día de mañana, digo figurativamente, estamos presentando la ley de modificación del sistema de derechos reales. Yo creo que va a recibir consenso porque nadie está de acuerdo cómo está funcionando derechos reales en el país. La ley de modificación al órgano judicial, modificación al procedimiento penal, modificación a la ley orgánica del Ministerio Público. Pienso que sí está contribuyendo y va a tener que hacerlo porque no está en contrarruta de lo que también los abogados y expertos de la oposición piensan cuál sería el camino de la reforma. De todas maneras es un decir, porque el fondo del conflicto ahora entre la oposición y el oficialismo acerca de una eventual reforma judicial está primero en el cambio de operadores de justicia que condiciona a Comunidad Ciudadana y Creemos para un eventual juicio de responsabilidades como se pretende contra Yanine Áñez. Sí, pero habría que consultarles también y pedirles que reflexionen si no es más importante institucionalizar los cargos de jueces y vocales que tenemos que pensar en las autoridades máximas del Tribunal Supremo. Parecería que hay una intención de cuteo de esas autoridades, porque más importante a nuestro juicio, y lo estamos planteando de esa forma en el eje de la carrera judicial, de la independencia del órgano judicial, como dice la Constitución, es lograr que los más de 500 jueces transitorios sean de carrera, el evaluar en su desempeño a los otros 500 jueces, el poder lograr procesos meritocráticos para designación de vocales en el país. Creo que eso es más importante que pensar en que deben cambiar las autoridades que han sido elegidas por el voto popular, que además están ya a casi menos de 2 años de cumplir su mandato. Muy bien, pues, viceministro, le agradecemos su deferencia con La Razón Radio. Ha sido usted muy preciso en las respuestas, aunque me quedó sueltita la pregunta, la insistencia sobre ¿hay acercamientos con la oposición para esta reunión que se están planteando en vistas de la aprobación de los juicios de responsabilidades? ¿Hay acercamiento concreto, carta, reunión? No, pero hay coincidencias y hay la obligación
de del vicepresidente, del presidente nato de la Asamblea, de convocar a una reunión ampliada a todos los frentes políticos para poder tener un criterio político, porque es un juicio político respecto a los 24 juicios de responsabilidad. Esto la siguiente semana. Entiendo que la siguiente semana el vicepresidente nos va a dar novedades sobre ello. Muy bien, nos expresamos respondidos entonces ante la pregunta que quedaba más o menos en duda. Gracias, viceministro, por su tiempo con La Razón. Gracias, viceministro. No, muchas gracias a ustedes. Mucho éxito. Estén muy bien. Interesante la entrevista, debo agradecer la participación del viceministro César Siles Bazán.